Pero cuéntanos cómo llegaste y qué es GHT. GHT es una red de empresas consolidada por cerca de 56 razones sociales. Y dato coctelero, 86% del mercado de la flor en Estados Unidos es atendido por flor colombiana. No tengo ni idea de cómo montar un sistema. Orlando, ¿qué ha sido lo más difícil de armar un sistema de este tamaño y de esta magnitud? ¿Cuál es el arequipe ahí? Es difícil ese movimiento. Convencer es bien difícil. Van a pasar unas 2 generaciones gerenciales hasta que se empiecen a introducir esos elementos. Nuestra segunda fiesta más importante es el Día de las Madres. ¿Qué pasa cuando no haya más mamás? Vamos a acabar con el mercado. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones, experiencias y aprendizajes de personas que lo han vivido. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y es por la temática. Y es básicamente que creemos que innovar en empresas muy grandes es difícil. Y la verdad es que innovar en todas las empresas es difícil, pero tiene sus particularidades. Pero vamos a entender cómo se innova desde un grupo empresarial, cómo se hace y qué tips y tácticas podemos aplicar para que esto no nos quede a medias. Para eso tenemos un invitado muy especial que es Orlando Huertas. Orlando, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién es Orlando. Hola, pues yo soy Orlando Huertas. Soy un apasionado hoy en día por la innovación, papá de Samuel Juan, un campeón de taekwondo que todos los días me enseña de la vida, esposo de Marjorie, una ingeniera química espectacular que me ha acompañado en todas las aventuras y en todos los procesos en los que he estado en diferentes empresas. Ese soy yo, apasionado por la innovación. Me encanta la fritanga. Si tú vas a hablar de comidas raras, me encanta la fritanga. Soy boyacense y apostador por el cambio, apostador por las cosas nuevas. Me encanta ayudar a que las personas y las empresas brillen. Entonces, eso es mi sello particular y ese es quien soy yo. Orlando, ¿cómo terminaste en el mundo de la innovación? Mira que muchos de los más de 90 invitados que hemos tenido acá, hay unos que es como no, terminé ahí por casualidad y otros como que querían, Lorena por ejemplo, quería estar ahí en la parte científica. ¿Cómo es tu historia? Yo diría que se alinearon los planetas de cierta forma. Yo tuve un contacto con la innovación cuando asumí un rol de una gerencia corporativa de ingeniería y proyectos en un grupo que se llama Grupo Gerdau, productores de acero. Ahí empiezan como mis primeros pinos en la dirección de procesos de innovación. Sin embargo, desde los inicios de mi carrera me involucré en diferentes proyectos. Yo inicié en el mundo cementero en Holcim, y estando en Holcim había los premios Leonardo da Vinci, entonces participé en algunos y ahí empieza como mi contacto con la innovación. Formalmente, digamos que esos desarrollos empiezan en Gerdau y se articulan o aterrizan en GHT, que es donde estoy hoy en día. Hoy en día llegué a innovación en una sombrilla que quería asumir ingeniería, mantenimiento e innovación. Sin embargo, los esfuerzos son tan grandes y la red de empresas es tan grande que los concentramos en innovación. Entonces ahí es donde empieza mi desarrollo real en temas de innovación. O sea, tú estabas en un corporativo ya grande como Holcim y Gerdau que tenía estos espacios de innovación y tú empezaste a participar de eso desde otras áreas. Exactamente. Y ahí empezaste como a encarretarte con estos temas de innovación. Cuéntame un poco más de eso, de los premios Leonardo da Vinci, que suena interesante. Eran premios para proyectos innovadores o de mejoras o disrupciones que acontecían en la compañía. Entonces uno participaba con equipos de trabajo y se premiaban según el impacto, se realizaban esos premios Leonardo da Vinci. Ese era como el principal objetivo, como lograr eficiencias, mejorar el producto, llegar a nuevos segmentos. En fin, tenías un espectro diferente de innovación dentro de esa empresa, dentro de Holcim, que realmente es una empresa bastante grande, está en más de 120 países, una de las cementeras, si no la más grande del mundo. Y en Colombia pues tenía una participación bien interesante en ese momento cuando inició mi carrera.
¿Y cómo llegaste? Cuéntame cómo llegas a GHT y cuéntanos a todos qué es GHT, porque cuando tú me contaste eso, yo, esto es es de los sistemas, y acá les cuento a todos que si alguien quiere ver un sistema de innovación de verdad bien montado, tiene que conocer el de GHT. Pero cuéntanos cómo llegaste y qué es GHT. ¿Cómo llegué a GHT? Realmente fue una petición de mi hijo. Yo estaba en una empresa que es 50% de la organización Corona y 50% Molins de España, que es una cementera que se llama Cementos Alión en Colombia. Está alocada en Doradal. Entonces, los fines de semana viajaba a estar con mi familia. En una de esas situaciones, hay un problema en la planta y tengo que salir hacia Doradal y mi hijo se prende de mi pierna y me dice: papá, es muy difícil que consigas un trabajo en Bogotá, yo estoy cansado de estar solo, yo quiero estar contigo. Un niño de 8 años diciéndote eso, pues te marca bastante. Hice como unos cambios de mi perfil, de LinkedIn, revisé como aplicaciones y ahí surge la oportunidad en GHT. Mira, cuando todo se alinea, pasa de la manera correcta. Eso pasó en 2 semanas. El día de hoy me hizo la pregunta a mi hijo y a las 2 semanas ya estaba prácticamente en GHT. Ahora, ¿qué es GHT? GHT no es un grupo empresarial, GHT es una red de empresas consolidada por cerca de 56 razones sociales, y GHT nace para prestarle servicios a esas empresas de la red, para que las empresas de la red se dediquen a su core. Nosotros producimos, comercializamos flor fresca cortada. Nuestro principal mercado es Estados Unidos. Dato coctelero: 86% del mercado de la flor en Estados Unidos es atendido por flor colombiana. El 86%. 75% de la carga aérea de este país se mueve gracias al sector floricultor. Entonces es un sector de altísimo impacto y nosotros, como red de empresas, en la red hacemos parte de cerca de 28.000 personas en las 3 regiones, entre Colombia, Estados Unidos y Ecuador, y eso es lo que hacemos. Transportamos esas emociones. Tú nunca das una flor para algo malo. Siempre es porque quieres acompañar a alguien, así sea en una situación difícil, tú quieres acompañar a esa persona. Sí, es algo muy positivo, ¿no? Sí. Uy, pero mira que ahora que me das estos datos cocteleros, a mí me queda perfecto en este momento porque me parece espectacular que uno pueda desde Colombia exportar y que sea ganar en un mercado, que es lo que en uno de los libros que hemos regalado acá, que es el de Colombia Ganadora, es agro de alto valor, ¿no? Okay. O sea, y es como nosotros transformamos para ganar en mercados internacionales y generar 28.000 empleos. Pues espectacular. Entonces tú llegas a GHT y te dicen: listo, Orlando, usted es el de las ideas. Exactamente. Ahí pasa algo muy curioso, que GHT ha sido naturalmente una empresa innovadora y ha innovado en procesos, en producto, en los servicios que presta GHT, y en el consolidado de la red de empresas, pues siempre hay algo nuevo andando. Sin embargo, cuando llego a la organización, lo que se pretendía era organizar un sistema. 2, compartir y conectar a través de esas ideas, porque tenemos duplicidad de esfuerzos. Por ejemplo, cosas que estaban pasando en empresas de Antioquia estaban pasando de la misma manera en la Sabana. Entonces, ¿por qué duplicar esfuerzos sino más bien unirlos? Entonces pasa así, y cuando llego tenía como 3 áreas de interés, o mi sombrilla iba a tener 3 áreas: una era innovación, la otra mantenimiento y la otra ingeniería, buscando tener como recursos para la innovación a través del equipo de ingeniería y de mantenimiento. Sin embargo, esta es una organización tan grande que decidimos dejar solo el área de innovación. Y mal dicha área de innovación, porque lo que hicimos fue crear un sistema de innovación. Para evitar eso que tal vez tú comentaste al principio, es allá el área de innovación haga, allá el ideador, el inventor llegó. No, aquí en este sistema participamos todos. Eso es lo importante, crear un sistema en un área. Y entonces así empiezan a hacer el sistema de innovación. La verdad, estaba en una conferencia del PMI y me encontré con una persona que es de una empresa
que nos asesora en innovación, y esta empresa nos permitió como avanzar. Yo le dije, mira, no tengo ni idea de cómo montar un sistema. He participado en varios temas de innovación, en iniciativas, en ideas. Hemos construido áreas de innovación, pero no tengo idea de cómo montar un sistema real en que participen cerca de 23.000 personas en Colombia. Entonces empecé a tener ese apoyo y así nace el sistema. Se llama Borealis. Marco Corrales y Juliana. La reunión fue con Juliana, quedamos en una mesa, en un almuerzo, uno al lado del otro. Y así empezó. Bien, genial. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque yo creo que la gente no sabe muy bien cómo se monta un sistema de innovación, ¿sí? No un área, de que tú lo acabas de decir, es diferente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y de tal manera que la gente, no hay guías, no hay recetas únicas porque eso depende de la empresa, pero sí hay prácticas que uno puede decir, uy, oiga, de pronto yo eso no lo hice y lo podría hacer. Entonces, ¿tú qué hiciste? Ya llevas 3 años, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Y entendiendo en una empresa pues, que son 56. Sí. Lo primero que tuvimos que hacer, y a través de un diagnóstico, o más que diagnóstico, antes del diagnóstico, entender a los diferentes actores. Actores a nivel directivo, luego en gerencias, operarios, supervisores, jefes. Entender qué era para cada uno de ellos la innovación. Y entonces, después de entender los diferentes actores, crear un concepto de innovación para el sistema. Para nosotros es crear o capturar nuevo valor o resolver un problema de manera novedosa o con mejora significativa. Entonces, listo, definimos qué era innovación para todos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, arrancar por ese concepto empezó como a construir un camino. Después empezamos a hacer como una... Dices ahí, ¿sabes? Porque esa es muy definición de manual de Oslo, que dice significativa. Esa palabra vive raya como que dice que es significativa. Sí, porque tú rayas entre dos mundos, entre la excelencia operacional y la innovación, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en esa línea delgada, uno lo llamaría en innovación estar en el H1, en el horizonte 1, más hacia la excelencia operacional. Entonces, diferenciamos la innovación en ese punto, ¿sí? No una mejora cualquiera, no barro de derecha a izquierda, ahora de izquierda a derecha, no, pues eso hace parte de una mejora. Y de hecho la excelencia operacional es un sistema que complementa nuestro sistema de innovación. Si uno quiere llegar a la excelencia en el negocio, que es el camino que estamos conduciendo, pues tiene que arrancar por las primeras etapas, cómo estandarizo mis procesos, cómo los estabilizo, eso luego cómo los optimizo y mejoro, estoy como en un horizonte 1, y luego cómo conduzco ya en esa curva exponencial hacia temas más relacionados con la innovación. Primero la definición y que todos la entendieran. Sí. ¿Cómo le comunicaste a 23.000? Eso empezó como un cascadeo, pues obviamente por CEO, vicepresidentes, gerentes. Sabes que esa es una de las dificultades bien complejas que logramos encauzar tiempo después, y ahí nos apoyamos con Jole Restrepo, de pronto lo conocen en el mundo de la innovación. Es experto en apropiación tecnológica. Sin embargo, esos elementos de apropiación tecnológica los trajimos para apropiación cultural, y eso nos ayudó. Elementos como que la innovación es tierra de todos, la innovación florece en tus manos porque nosotros procesamos con nuestras manos. Entonces, todo este tipo de elementos nos han ayudado a permear la innovación en los diferentes puntos de la organización o niveles de la organización. Entonces, digamos que respondiendo a eso que tú preguntabas, y cómo llegar a 23.000 personas, a través de eso, elementos de comunicación, cascadeo, muy estar con las personas. A mí me ha tocado un trabajo, por decirlo de alguna manera, político, con diferentes gerentes regionales, diferentes vicepresidentes. A este gerente le gusta la carne, a este le gustan las verduras, a este le gusta jugar golf, a este le gusta jugar tejo con sus colaboradores. Entonces, en eso he tenido que ser como un camaleón tal vez, y adaptarme a los diferentes medios para lograr esa confianza y cercanía, que fue el segundo paso, empezar a ganar legitimidad. Entonces, ya que nos empiezan a creer, oiga, esto es interesante, este concepto está muy bien, nos están ayudando. Entonces, ganar esa legitimidad para luego hacer una revisión o un inventario de qué teníamos en la organización y qué tal vez necesitábamos reforzar para montar nuestro sistema. El sistema se montó con prácticas,
con 3 dimensiones, que es la dimensión de la estrategia, la dimensión de la práctica y la dimensión de la gestión, y 12 prácticas. Y esas 12 prácticas son elementos que necesitan para que ese sistema sea sostenible. Para GHT, si tú vas y haces copy-paste y lo pegas en Schneider o en Coca-Cola, donde quieras, no te va a funcionar porque esto está muy enlazado con nuestra cultura, con nuestra forma de hacer las cosas, con nuestra forma de gestionar. Es una flor, el sistema es una flor, tiene 12 prácticas y tiene algo particular, que uno dice 12, ¿por qué? Entonces, la organización tiene como un aspecto religioso de cierta forma. Varios de los directivos son creyentes, algunos hacen el rosario, en fin, todo eso. Entonces tiene una connotación hasta de fondo religiosa porque son 12 apóstoles. Si te das cuenta, son 12 meses del año. El día está partido en fracciones de 12 horas. Entonces empieza a tomar una forma no solo de sistema y práctica como tal, sino una connotación mucho más profunda alrededor de la innovación. ¿Un propósito alrededor de eso? Tiene un propósito y era la línea y el entender todos los actores de la organización, cómo se mueven, cómo tienen como ese grado también espiritual, el tema de las emociones, porque nosotros pues entregamos emociones a través de una flor. Entonces eso es lo que nos enfocó en el sistema. Y pues cada una de las prácticas tiene un objetivo principal dentro de este sistema. Muy estratégico, ¿no? Porque ya desde la identidad de lo que ya venía es montar sobre algo adicional. Orlando, y en ese inventario, ¿qué hiciste en el inventario? ¿Fue un inventario como de proyectos, de tecnologías, de personas? ¿Qué hiciste en ese inventario? Sí. De todas las que mencionas, y yo adicionaría temas de cultura, cómo se conectan las diferentes empresas, cuáles son los modos de gestión dentro de los inventarios, tecnologías y empresas también, pues que tiene como ventaja competitiva a la organización. Te doy un ejemplo, está Wiga, que es nuestra empresa de tecnología, por medio de la cual se hacen desarrollos de Internet de las Cosas, sensórica, todo esto para cultivos. Por lo pronto de flores, seguramente se extenderá a otro tipo de cultivos, pero ese tipo de apoyos, digamos que hace parte de la red de empresas, es una empresa de logística. Entonces, ¿cómo empezamos a enlazar todos los actores y cómo esos aprendizajes de cada uno de esos actores nos apoyan en nuestra gestión del sistema de innovación? Eso es lo que fue como el inventario que hicimos, y de profesionales. Además, porque el sistema como tal no tiene, o el área, si nos vamos ya al área, no tiene una estructura tan sólida, por decirlo así. Somos 2 personas en el área de innovación de GHT. Sin embargo, creamos un programa que se llama Polinizadores de Innovación, y eso nos da mayor alcance y nos da una estructura gigantísima. O sea, tenemos 23.000 personas que pueden innovar, o 28.000 si tomamos las 3 regiones. Entonces empezamos a crear ese inventario de talentos, de cultura, de tecnología, de procesos, que nos ayudaron a ver cómo opera la organización y de qué elementos podríamos sacar el mejor provecho. Ese programa, entonces, para resumirlo, primero una definición, después hacer un inventario para identificar capacidades, ventajas, con qué contábamos, y lo tercero fue armar un programa de polinizadores. Ahí acuérdate que creamos el sistema. Entonces, primero definición, luego el sistema, luego dentro de ese sistema realizamos un inventario que teníamos, y para desplegar ese sistema creamos el programa de polinizadores. Entonces arrancamos en una definición, proceso, inventario, personas, que es a través de quienes vamos a desplegar, y luego al final estamos en los elementos de cultura para afianzar la sostenibilidad del sistema, y elementos tecnológicos que apoyan esa sostenibilidad. Entonces, elementos tecnológicos como ¿qué? El software de innovación que nos ayuda, que de casualidad y alineamiento de planetas se llama Bright Idea. Entonces tú en Bright Idea ves que está GHT en la mitad del nombre. Entonces, es espectacular para la apropiación tecnológica. Entonces tenemos nuestro software de innovación para gestionar ese conocimiento colectivo.
Tenemos a Albert, que es nuestro chatbox de innovación, donde los polinizadores, principalmente los polinizadores, cualquiera puede entrar y preguntar qué es innovación, qué metodologías, pero principalmente es un apoyo para polinizadores para cuando estamos en las sesiones, de repente vamos a practicar alguna sesión con CPS y entonces se me olvidó cuál era el tercer paso o qué herramienta aplicaba en el desarrollo o lo que fuera. Entonces entro a Albert y digo, Albert, ¿qué puedo aplicar en desarrollo? No sé, puedes hacer lluvia de ideas o una tabla de ideas o brainwriting o lo que quieras. Todos los que nos están... Para los que nos están escuchando es una metodología que es solución creativa de problemas, creative problem solving, y se basa en balance perfecto entre la divergencia y la convergencia. Y tienes diferentes herramientas dentro de cada etapa de la solución creativa de problemas para lograr resolver estos problemas. Esa es una, pero nosotros hemos entrenado a nuestros polinizadores de innovación o hemos creado esas capacidades para crear las capacidades de las empresas en temas como solución creativa de problemas, design thinking, systematic inventing thinking, validación y prototipado, storytelling. Entonces tienen unas capacidades tremendas para abordar los temas de innovación en la organización. De hecho, me encanta que la identidad del sistema y los polinizadores pues, hace todo el sentido. Ese programa, entonces, lo que te entiendo es una capacidad metodológica y aparte cultural también, ¿no? Porque ellos te ayudan a mover cultura. Exacto. ¿Y cuántos tienes? En este momento, 92 polinizadores y la corte del 2026, 48 más. Nuestro objetivo es llegar al 1% de la población, que eso nos permitiría de alguna manera tener esa sostenibilidad del sistema. Porque pues también hay rotaciones, seguramente habrá algunos que moverán de cargo, saldrán. Y nos ha pasado, de hecho. Hay una persona que ahora está como directora administrativa y financiera de una serie de empresas de la red, que empezó siendo polinizadora y creció y aplicando esos elementos de polinizadores empezó a hacerse visible para la organización. Y entonces eso le ayudó a escalar en los diferentes cargos. Es tremendo, es tremendo. Este programa de polinizadores, uno podría decir que es el hit o lo máximo que ha pasado en la organización para los profesionales de la organización. Tú tener esos elementos personales y pues te hacen una diferencia a nivel profesional. Me pasó mucho con mi pupilo, el analista de innovación. Gabriel viene de un proceso muy bonito y es que nosotros tenemos con la Universidad de los Andes unos proyectos que hacemos todos los semestres, se llama Proyecto 3. Él en el 2023 hizo en su semestre un proyecto. Al siguiente semestre se acerca a GHT y dice, a mí me encantaría hacer las prácticas con ustedes, me gustó mucho lo que hice el semestre anterior en Proyecto 3. Nosotros le abrimos la puerta y dijimos, claro, bienvenidísimo. Tiempo después me dice, no, es que yo me quiero quedar en GHT. Súper bienvenido. Entonces él hace unas conversas con sus compañeros de la universidad. Dice, a ninguno le han enseñado estas metodologías, ninguno ha tenido como esos espacios de aprendizaje. Y para nosotros son satisfactorios desde el sistema de innovación que eso esté pasando en la red de empresas. Que las áreas de innovación son fábricas de líderes, son eso, y fábricas de talento también, como que la gente que aplica esas metodologías pues aprende, crece, evoluciona. En GHT, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo, si yo digamos trabajo en GHT y quiero ser polinizador, es abierto, me tengo que postular, qué requisitos debo tener, cómo es ese proceso? Porque mira que lo conecto mucho con, esto es una práctica recurrente en varias empresas. Por ejemplo, Juan Camilo de la Cardio tiene movilizadores, no tantos, porque no son tantos, pero lo que hacen es como extender un pulpo para tener capacidades y como sensores de detectar oportunidades. Pero, ¿cuáles son los requisitos para estar o ser polinizador? Mira, lo que hacemos es una elección a través de los directores y gerentes. Entonces, tenemos entre enero y febrero unas conversaciones con directores hacia niveles más arriba. ¿Para qué? Para reforzar los conceptos de innovación, reforzamos metodologías
para que ellos entiendan qué capacidades van a desarrollar sus polinizadores y cómo se pueden apoyar con sus polinizadores para resolver problemas o para buscar diferentes maneras de hacer sus procesos. Entonces, tengo esas charlas, esas reuniones. Ahí me apoyo mucho también, por ejemplo, con consultores. Con CID me apoyé, con Borealis, para hacer talleres con estos gerentes, vicepresidentes, directores. Y les dejo un espacio abierto, inscriban sus polinizadores. Inscriban sus polinizadores y ellos empiezan a hacer la inscripción. Por otro lado, entonces, los polinizadores que ya están formados empiezan a hacer como un nemawashi o una especie de voz a voz con sus compañeros. No, que este programa está espectacular, yo vi esto, otro. Entonces ellos llevan la inquietud a sus jefes. A mí me encantaría participar en polinizadores. Y ya el gerente o el director o el vicepresidente tiene la potestad como de escoger a quién va a enviar en sus equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos de todos modos un respaldo para que cuando lleguen a donde su jefe, donde su gerente, su director, a decirle, vamos a hacer una sesión de CPS o de CIT y necesito 3 horas o 4 horas a tales y tales personas. Y que el gerente no le responda, ¿y qué es CPS? ¿Y qué es esa vaina? ¿De qué me está hablando? No, eso usted lo hace en 1 hora. No, va a coartar o a sesgar todo este proceso que estamos llevando. Entonces, por eso la conexión con los gerentes. Y ha funcionado muy bien. Ya cuando empezamos a tener estas sesiones de innovación o de solución creativa de problemas o lo que fuere, dentro de la metodología, pues ya ellos son conscientes y ponen los recursos para que eso pase así. Además que luego el principal responsable de ejecutar ese plan de acción, pues es el gerente. Entonces va a hacer un sponsorship de todo este tema. O sea, ahí, que muy estratégico cómo lo diseñas, porque al final muchos de los problemas que tienen las áreas de innovación es que dicen, no, es que ahí me tiraron la idea y es, no, aquí tú les das la capacidad transversal, les pones manos de ellas mismos, solo que de las formas, y lo que haces es acompañar metodológicamente para que se ejecuten proyectos. Cuéntanos cuáles son tus proyectos favoritos de GHT, si los que se puedan. Y antes de eso, como por redondear lo que parafraseaste, es que si bien las capacidades están en toda la red de empresas, va a haber momentos en que necesiten ayuda. Entonces dicen, oiga, llegué hasta este prototipo o llegué hasta esta idea, pero ¿cómo la maduramos? ¿Cómo la llevamos? Entonces ahí es donde GHT como GHT le ayuda a la red de empresas. Entonces lo hacemos a través de innovación abierta o poniendo recursos o buscando empresas que hagan desarrollos y que nos ayuden a llevar a feliz término eso que arrancó siendo una idea. Puede ser un colaborador que está en el campo sufriendo alguna labor. Y te voy a dar un ejemplo de proyectos de ese estilo. Entonces, hay una labor que es bien compleja, que es la siembra del crisantemo o pompón. Se hace agachados, esqueje por esqueje, la florecita, esqueje por esqueje, o por decir flor por flor, la va sembrando, agachados. Y entonces, en revisar cómo mejorar esa labor y cómo ayudar al colaborador a facilitarle la labor, entonces empezamos a armar un equipo de trabajo, células de trabajo. Las células normalmente las formamos entre las mismas áreas, interárea, interempresa, interinstituciones, depende del tamaño del problema. Entonces, para este caso, armamos con personas de seguridad y salud en el trabajo, de mantenimiento, de producción, operarios, en fin, reunimos el equipo y trajimos un externo, un desarrollador bien interesante, colombiano, se llama Black Square, dato coctelero, son exportadores de drones, le venden drones a Estados Unidos y Canadá, drones industriales, es una empresa bien interesante. Entonces conectamos con Black Square y empezamos un desarrollo de una sembradora de crisantemo. Hoy ya vamos en TRL6, estamos por salir ya con una solución. Espera, que esto es, yo igual me toca para las personas es TRL, vean, si uno trabaja en innovación tiene que usar TRL, cuéntales a todos. Sí, son los grados de desarrollo de un proyecto innovador.
Y eso es otra que aprendí con otros de nuestros consultores, con 10X Thinking, que no son proyectos de innovación, sino proyectos innovadores. Entonces, son los grados de madurez de un proyecto innovador. TRL6 es ya cuando ya estás casi de salida al mercado, ya has hecho tienes tu MVP desarrollado, has hecho pruebas, te falta hacer algunos ajustes para luego hacer lanzamiento al mercado. Cabe algo aquí por aclarar, y es que en nuestra red de empresas nosotros estamos haciendo innovación por lo pronto para nosotros mismos, desarrollos para nuestra red de empresas. Entonces, salir al mercado va a ser salir dentro de las empresas de la red, ¿sí? Sin embargo, somos conscientes de que el crecimiento tiene que ser sectorial. Entonces, seguramente todos estos desarrollos luego van a ser dispuestos para el resto del sector. Tenemos que crecer es como país, como sector. Esa es nuestra apuesta. No quedarnos en nuestro circulito, sino que todos nos desarrollemos. Entonces, ese es uno de los ejemplos de los proyectos. Hay diferentes proyectos de... ¿Un robot? ¿Es un robot o cómo se ve? Es una maquinita... Una máquina que pone, me imagino que en tierra. Baja, abre los huecos para sembrar los esquejes, suelta los esquejes y luego sube sus bracitos. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Esto, por ejemplo, gente que tiene reubicación laboral, pues ya va a poder sembrar con el equipo. Entonces vamos a poder tener mayor cantidad de fuerza laboral, que es una de las problemáticas del sector. Como muchos, la alta rotación, la dinámica laboral, la gente pues ya no quiere trabajar tanto en el agro, sino en otro tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que empujar el sector a través de desarrollos tecnológicos. Podríamos traer de Holanda algo de desarrollos tecnológicos. ¿Qué es líder en flores? ¿Es líder en flores Holanda? Holanda es el mayor exportador de flores del mundo, no quiere decir que sea el mayor productor. Por ejemplo, clavel, el mayor productor de clavel del mundo es Colombia, pero el mayor exportador es Holanda. ¿Sí? Entonces son más traders, tuvieron una época de múltiples desarrollos, de mucho desarrollo del sector floricultor. Sin embargo, el modelo productivo es diferente. Ellos tienen invernaderos en vidrio, con rieles y diferentes mecanismos que les ayudan a soportar la tecnología. Nosotros estamos con otro tipo de invernaderos y otros modelos productivos. Entonces, eso hace que tengamos que hacer desarrollos propios para nuestro sector y no solo apropiación o adopción tecnológica en la mayoría de procesos del sector. A mí, y esto se los invité a Orlando al podcast porque cuando me contó el sistema, de verdad, los que escuchen esto, sáquenle una cita para que les muestro porque es tremendo sistema, o sea, muy completo y aparte que abarca las 56 empresas. Sí, son 72 sedes, 56 empresas, 72 sedes que tenemos. Y tenemos polinizadores en Colombia, Estados Unidos y Ecuador, que son las regiones de operación. Me parece un gran caso de éxito y más cuando me mostraste los proyectos. No son proyectos ahí de jugar, no. Son proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Ajá. Con un buen grado de investigación y me contaste algo que tienen hasta genética de flores, ¿no? Ah, sí, hay una de las empresas de la red, es la primera y tal vez única hibridadora colombiana, se llama Icon Selection. Entonces, en el mundo de la flor uno arranca por ese proceso de hibridación, que es como desarrollo una flor, que el tamaño, cómo hace la apertura, el color, todo eso se desarrolla. Y los productores le pagan un royalty a estas empresas hibridadoras. Nosotros tenemos Icon Selection, está ubicada en Antioquia y es súper ganadora en los procesos de hibridación. Luego de la hibridación tenemos diferentes procesos de investigación, como introducción de nuevas variedades, introducción de nuevos productos, que es cómo adaptamos esas nuevas variedades o productos a nuestro ambiente, a nuestros ecosistemas, a nuestros modelos productivos. Tenemos otro desarrollo bien interesante que es, como nuestro modelo productivo no es en suelo, sino en hidroponía, pues tenemos nuestra propia planta de sustratos. En fin, es una compañía que, como te decía, ha sido naturalmente innovadora. El sistema ha llegado es para organizar los esfuerzos, articular, ser ese hipotálamo integrador y evitar esa duplicidad de esfuerzos. Aparte de eso, hay dos premisas que tenemos en polinizadores, dos
dos grandes premisas comportamentales. Uno es conectar. Conectar es clave. Y conectar no solo con el otro polinizador ni con mi compañero, es conectar hacia afuera, con universidades, empresas. De hecho, ahora hacemos parte de Connect Bogotá. En fin y al cabo es eso, conectar. Y el otro es el cambio del mindset. ¿Cómo cambiamos esa forma de pensar negativa, de no estar abiertos a las ideas, de matar todo desde el principio y cómo exploramos más? Y creamos un concepto que es el cocodrilo. El cocodrilo te lo hago sonar cuando entras en esa parte de tu cerebro reptiliano que te cierras y no quieres aprender de los otros es un muñequito, y lo repartimos entre todos los polinizadores, entre los gerentes. Es un concepto que si estamos en una reunión y pongo el cocodrilo acá, quiere decir, oiga, venga, voy a estar abierto a las ideas de los otros, no voy a estar tan negativo. Voy a hacer críticas constructivas desde la proposición y luego la restricción, porque así arranca la innovación. Primero tenemos que proponer y luego le vemos todas las restricciones posibles. Entonces, es un concepto que nos ha ayudado a apalancar estos temas de cultura bastante bien. Orlando, ¿cuáles son indicadores claves que tú le recomendarías a una empresa con este nivel de sistema tener sí o sí en su sistema de innovación? Mira, lo que pasa es que nosotros en la construcción estamos hasta el momento evaluando qué tanto estamos permeando. Entonces, ideas por colaborador. ¿Cómo está aconteciendo esto? Y lo otro que está pasando es cuántos proyectos están siendo exitosos. De ese volumen de ideas, de ese volumen de proyectos innovadores, cuántos están realmente siendo exitosos. Eso para ver cómo la atracción. Uno podría desplegar muchísimos indicadores de gestión, de resultado, en cada una de las dimensiones, en gobernanza, en innovación en la práctica, en la estrategia. Sin embargo, estamos enfocados por el momento en eso, ver cómo el sistema está permeando y qué tanto estamos ganando o esas ganancias que estamos teniendo de este movimiento que se creó. O sea, uno de entrada y uno de salida. Exactamente. Porque creo que un error que uno podría cometer es llenarse de indicadores y es tener como poquitos pero certeros, ¿sí? Y lo que dijiste muy bien, dependiendo en el momento en el que esté el sistema, ¿no? O sea, igual ya ese es un sistema que lleva 7 años. El sistema como tal, digamos que los primeros pinos de crear un sistema empezaron hace como 5 o 6 años, pero el sistema como tal lleva definido y todo, lleva rodando 3 años. 3 años. Ok, listo. Eso es una buena práctica, es decir, porque es que a veces hay indicadores o veo muchos líderes de innovación que les digo, muestran los indicadores y no alineado ni con la estrategia ni con el momento en el que están de permeación, de difusión, cultura. Santi, hay un tema súper clave aquí para hablar en términos de indicadores. Ojo con los indicadores financieros. Ojo, esa es una venta que todos los directores de innovación tenemos que hacer en el día a día con los financieros corporativos y con los gerentes, en fin. ¿Por qué? Cuando tú vas a presentar un proyecto convencional, lo primero que te preguntan es tu ROI, tu TIR, depende, o sea, lo que quieras en indicadores financieros convencionales. Entonces, eso hace que si tú no has llevado un proceso primero de ideación, luego de experimentación y después de la experimentación, ahí sí, es decir, tu posible caso de negocio es X, entonces matas o sesgas toda la innovación y vuelves otra vez a estar en el espectro de la optimización o mejoras en tus procesos actuales. Eso hay que volcarlo, es de mucha educación, de muy estar con los gerentes en nuestro proceso, en las etapas de nuestro proceso, mostrarles, mire, solo hasta después de que experimento le muestro un caso de negocio y de pronto le doy una TIR. Súper importante ese consejo. Mira que de hecho tuvimos un CFO de un corporativo grande acá diciéndole usted qué espera de nosotros cuando quiere asignar recursos, qué espera que le llevemos. Y decía, no, pues yo espero un modelo financiero que tenga sentido de tal. Y claro, pero entonces dice, no, pero usted ya entendiendo innovación al principio, entonces deme un tamaño de oportunidad para yo
hacerme como una idea, pero no le puedo dar eso porque usted ya lo vivió y uy, qué gran... Sí, si no, no estamos hablando del mismo idioma. Innovación es inversión. Exactamente, eso es un riesgo que tú a través de procesos vas disminuyendo la incertidumbre, pero es un proceso en el cual haces una apuesta. Entonces es muy, muy importante eso en términos de no matar la innovación y estar hablando el mismo idioma. Lo otro que confundimos también es el why to innovate, y es realmente los CEOs o los C-levels de las organizaciones saben por qué queremos innovar. Es una gran pregunta. Entonces, uno dice, no, es que porque hay que automatizar, porque hay que poner IA. Bien, ¿realmente eso es lo que te lleva a innovar? Voy a hacerte la pregunta, no, yo quiero crecer 10x y para crecer 10x tengo que hacer algo que no es convencional. Entonces, ¿qué voy a montar sobre la mesa con los recursos y con la gente que tengo para hacer algo diferente? Entonces, esa pregunta, ¿por qué innovar? Realmente nos conduce a montar sistemas, a que sean sostenibles, a no hacer las evaluaciones prematuras con indicadores financieros convencionales alrededor de la innovación. Entonces, es bien, bien importante esas dos diferenciaciones en términos financieros y en términos de el por qué innovar, no quedarnos en la acción día a día. O sea, el por qué innovar sería, ya, es que uno le, mira que creo que la otra vez lo hablábamos en una tienda, ahí con ese parche de locos, pero como que uno debería hacer innovación sin mencionar la palabra innovación, porque a veces cuando las empresas no la tienen clara como GHT con una definición, cada quien se va a algo diferente. Piensan, no, es que aquí entonces innovación tiene que ser cohetes. No, es que en cambio, si yo tengo la definición, ya sé qué es lo que es, pero al final innovación es rentabilidad y crecimiento y cumplir la estrategia, ¿sí? Que hay riesgo, claro, pero así como hay riesgo, yo quiero retorno. Entonces, me parecen dos grandes tips. Y mira que tú estuviste en Boston, ¿no? Con Excel. Sí. Pues allá tú vas a ver, ¿fuiste a Holt? Sí, me imagino. Sí. En Holt allá tú, pues los programas no hablan de innovación como tal, sino es management. Es eso, es cómo gestionas, es una forma de gerenciamiento de un sistema. A la final es esto, cómo gerenciamos este sistema y cómo apartamos esos sesgos y esos señalamientos de el área de innovación. Usted es el innovador. Allá que el innovador me ayude. Eso pasa naturalmente. Eso, mientras que se crea toda la cultura y va a seguir pasando. Y conceptos, por ejemplo, algunos vicepresidentes piensan, no, es que no quiero que innovación sea esto de muchas máquinas y cambiar el manejo con personas con operarios a manejo con ingenieros que solo se dedican a los robots. Pero no, es que no es eso. Innovar está en todo el espectro, en lo comercial, en los procesos, en la logística, en todo. Es más, uno se hace una pregunta que la hacemos en nuestras charlas, es ¿sin cuál innovación usted no podría vivir? Yo, por ejemplo, no podría vivir sin lentes de contacto, porque tengo un tema que se llama queratocono, entonces sin lentes no podría ver bien. Y tú te das cuenta alrededor tuyo hay muchas cosas sin las cuales no podrás vivir. Bueno, dejen ahí en los comentarios sin cuál innovación no podrían vivir para ver qué cosas me faltan. Uy, qué interesante pregunta reflexiva, ¿no? Claro, es que todo tiene que ver con la innovación, si te das cuenta. Sí. Orlando, ¿qué ha sido lo más difícil de armar un sistema de este tamaño y de esta magnitud? ¿Cuál es el arequipe ahí? Hay dificultades desde el punto de vista del lápiz estratégico. Lograr ese alineamiento es bien complejo, todavía no está al 100%. Entonces nos ha tocado vivir una estrategia más desde abajo y crecer, los polinizadores convenciendo a sus jefes. Entonces es un poco más difícil. Eso pasa en GHT y en todas las empresas. Con todos los directores de innovación que he conversado, esa es la gran dificultad. Hasta cuando el ápice estratégico no entiende por qué innovar realmente, qué quiero apalancar de la innovación, es difícil.
es difícil ese movimiento. Entonces, como estoy en el convencer y no vencer, convencer es bien difícil. Entonces tienes que tener argumentos muy sólidos, mucho número, mucho tema en ese sentido, y eso a veces limita tus recursos. Aunque yo sé que tengo un mar de recursos que puedo buscar en la organización, cuando necesitas un proyecto enfocado, el convencer y no vencer es un poco difícil. Entonces eso ha sido bastante complejo. Llegar a tantas personas es una dificultad de mayor porte, y quitar principalmente ese pensamiento de que es que hay el innovador es este y esta es el área que me va a resolver todos mis problemas y tal vez es como el arequipe, por decirlo así, esa dificultad. Sí, mira que yo creo que van a pasar unas 2 generaciones gerenciales hasta que se empiecen a introducir esos elementos. Y no solo pasa con innovación, en mantenimiento pasa lo mismo. Tú vas, dato coctelero, solo el 12% de las compañías en Colombia consideran el mantenimiento como estratégico. Y tú todos los días haces gestión de activos. ¿Tú de qué vives? De tus activos. Y solo el 12% lo consideran estratégico. Entonces van a pasar 2 o 3 generaciones gerenciales hasta cuando empiecen a aprender un poquito más de gestión de activos. Igual en gestión de mantenimiento. Van a pasar unas 2 o 3 generaciones, hablo yo de C-levels, hasta que empiecen a entender mejor los temas. Eso es un insight no menor. No es menor y es complejo, y hemos pasado por múltiples modas. Si te das cuenta, las compañías hacia 2007, 2008, todas, antes de eso pasó lo de sistemas de calidad para hacia el 2007, 2008, EBITDA. Entonces todo el mundo, la moda del EBITDA. Entonces, ¿por qué? Porque Boston Consulting Group o cualquiera de esas consultoras trajo esa moda. Entonces te hablan de EBITDA y que todos sabíamos el árbol de costos de nuestra compañía y todos le apuntamos al EBITDA, y eso, mejor dicho, se desayunaba, se almorzaba y se comía EBITDA. Hacia el 2012, 15 empiezan todos los temas de flexibilización de procesos. Entonces tú dices, si no es core de tu negocio, tercerízalo. Pero esas empresas que empezaron en ese tema después se dieron cuenta que sus activos fueron mal gestionados y tuvieron un detrimento de sus activos tremendo. Entonces, ¿qué les tocó? Ahora, otra cosa que volvió a la moda fue hagamos integración hacia atrás o integración vertical. Y vamos en modas. Ahorita está una especie de moda de sostenibilidad, sello B, e innovación. Entonces, ojalá no se quede en la moda, sino ojalá realmente se gestionen estos sistemas para lo que debe ser. Y entonces innovación cobra mayor relevancia para el lápiz estratégico. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero yo? Crecer en ventas. Quiero disminuir mis costos operacionales, pero no 2 o 3, sino 5 veces. Quiero llegar a nuevos mercados nunca atendidos. Hoy en día nos hacemos preguntas en el sector floricultor que no nos van a marcar el hoy, pero sí el futuro en unos 15 años. Te doy un ejemplo. La tasa de natalidad en Estados Unidos está decreciendo. Nuestra segunda fiesta más importante es el Día de las Madres. ¿Qué pasa cuando no haya más mamás? ¿Vamos a acabar con el mercado? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Una tendencia en personas acá en Colombia. Entonces, la gente ya no quiere trabajar en el agro. La tasa de natalidad en Colombia ha decrecido sustancialmente. Pues no va a haber fuerza laboral para el trabajo. Y fuera de eso, digamos, Venezuela está entrando como una especie de recuperación económica en ese sector y muy, muy relacionada con el petróleo. Entonces, mejores salarios. Nosotros tenemos fuerza laboral de la costa que viene a trabajar en algunas temporadas acá. Pues esa fuerza laboral va a preferir irse a Venezuela a tener mejores salarios que trabajar con nosotros. Entonces, son tendencias que tú también, y esa es una de las prácticas que tenemos dentro de nuestro sistema de innovación. Vigilancia estratégica, revisión de tendencias. ¿Hasta para dónde va el mundo? Entonces, ¿qué querremos hacer? ¿Será que otros mercados? ¿Será que realmente automatizar y mecanizar o más bien producir variedades más resilientes,
o más fáciles de sembrar o lo que fuera. ¿Hacia dónde nos conducimos con toda esta dinámica y la geopolítica global? Otros temas que nos ponen en jaque, las guerras. Ucrania, en tema de fertilizantes y agroquímicos, pues nos ha puesto en jaque por el incremento en costos de este tipo de productos. Dos recursos estratégicos para el sector, el agua y la energía. ¿Qué hacemos en el hoy para lo que se viene? Y te digo, hoy en día, en este momento de país que viene el superniño, pues vamos a sufrir por agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sector para salir de estas situaciones? Y ahí es donde la innovación cobra sentido y es una palanca estratégica, una palanca para la estrategia de cómo logramos esos resultados a pesar de y cómo prevemos desde el hoy lo que pueda pasar en el mañana. Es ese puente entre el futuro y el presente. Mira que uno de los pétalos que tienes en esos 12 es de inteligencia estratégica, que todas las personas, y aquí hemos tenido episodios de eso, en sus sistemas tienen que tener no solo vigilancia tecnológica, sino inteligencia estratégica, porque yo no creo, Orlando, que tú que te pudieras hacer esas preguntas si no hicieras vigilancia estratégica de mirar hacia adelante, uy, venga, ¿y qué pasa si el Día de la Madre ya no es el Día de la Madre? Sí, realmente es eso. Y las tendencias, ¿qué está pasando? Las tendencias globales, porque a veces nos encerramos en nuestro solo mundo de aquí, lo que está pasando aquí, el conflicto, las diferencias políticas o lo que esté pasando, y no vemos el mundo, y el mundo es mucho más amplio que los metros cuadrados que tenemos en Colombia. Y los impactos globales que tenemos en nuestras operaciones. Es eso, lo hacemos a través de vigilancia. Ahora, hay cosas que también podemos apalancar a través de la vigilancia. Te doy un ejemplo. Atracción y fidelización de talento. Es una problemática de todos los sectores. Vas al sector construcción, les pasa lo mismo. A los diferentes sectores acá. Nosotros a través de vigilancia encontramos que en el sector de los cárnicos en Australia tenían la misma problemática y aplicaron algunas prácticas o algunas acciones que les ayudaron a mitigar esa problemática. Entonces, ¿qué hicimos a través de vigilancia? Pues traer eso para nuestro sector. Y estamos ahí creando temas de ir más a los colegios, a las instituciones técnicas, a mostrar el sector, mostrarlo más, diferentes metodologías que estamos aplicando fruto de esa vigilancia que hicimos en el sector de los carros. Saben que yo he sido muy insistente en la importancia de la vigilancia, y no crean que traje a Orlando para que lo recalcara, pero es así. Y que en la academia de Innovators, academy.innovators.co, tenemos una clase completamente gratis de cómo hacer vigilancia apalancada con inteligencia artificial, para que lo hagan y no esperen consultores y demás, que ustedes mismos lo puedan hacer. Vean este ejemplo, sectores cárnicos en Australia, es el que tiene que ver con... Exactamente. Se encuentra una cosa. Ahora, dentro de polinizadores ya tenemos 42 vigilantes, y en esta corte se graduarán 10 más, estimo. Entonces es estratégico tener, claro, una temática. Oiga, es que yo me di cuenta por ahí en un video de YouTube o de Instagram que hay una maquinita que hace extracción de sustratos. Entonces el gerente pone a sus vigilantes, necesita hacer vigilancia de estas máquinas. Entra uno y revisa en el mundo qué está pasando, qué hay, y traemos esa tecnología. Y eso sería como un sistema de vigilancia tecnológica dentro de tu sistema de innovación que está dentro del sistema. Es una práctica, exactamente, dentro del sistema de innovación de GHT. Es de todos y lo construimos entre todos. Dentro del sistema de innovación de GHT, el pétalo de vigilancia y tendencias tiene unas prácticas dentro de ese pétalo. Antes de pasar a las preguntas finales rápidas, te quiero decir que yo sí creo que innovación y sostenibilidad no va a ser una moda, principalmente porque estamos en cambio de era tecnológica. Y yo por eso a los de innovación les digo, pues como innovators, como que la innovación tiene que meterse con temas de inteligencia artificial, porque eso le permite apalancarse en cosas que seguro ya las organizaciones, a nosotros nos llegan organizaciones que dicen, no, ¿qué hacería? Pero lo que tú dices, el por qué. No, por qué hacería, pero por eso es diferente implementar IA que a innovar con IA como una capacidad que te permite acelerar procesos que cambia todo como lo estás haciendo.
Entonces, bueno, estimado Orlando, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Si te pudieras devolver al pasado en el DeLorean de Marty McFly de la película de Volver al Futuro y darte un consejo al más joven Orlando iniciando en innovación, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo me daría? ¿Sabes que yo me daría el mismo consejo que me di? Va a hacerme mi DOFA personal y ver dónde tengo las oportunidades, y en innovación tenía oportunidades de aprender, entonces eso hice, me empecé a formar. De hecho, estoy a punto de graduarme con el nivel 4 del Jimmy, y he hecho diferentes formaciones en innovación. El Jimmy es el Global Innovation Management Institute, y pues es una red de profesionales alrededor del mundo. Por ejemplo, mis compañeritos de clase, uno es el director de innovación de Abu Dhabi, los otros son el director de innovación del aeropuerto de Miami. Bueno, tengo compañeros como de ese porte. Y te certificas, ahorita estoy haciendo el certificado como Chief Innovation Officer. Eso te da pues las capacidades que luego te van a permitir esa legitimidad en donde estés. Entonces, ese consejo, el aprendizaje es continuo, uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Consejo. Hacerse el DOFA personal es un gran consejo. Es importante. Entonces, bueno, y en comunicación, bueno, ¿cómo abordo los temas de comunicación? Porque tenía que llegar a diferentes públicos. Entonces, eso fue lo que hice, y ese es el consejo que me daría si estuviera otra vez en mis inicios de la innovación. Hay que aprender, ¿sí? Si bien es cierto, la IA te resuelve muchas cosas y te ayuda, de todos modos tienes que aprender para tener ese criterio. Y el criterio no te lo da la IA como tal. Entonces necesitas formarte. Uy, qué buen consejo. De hecho, ¿qué nota? Yo estoy nivel 2 y de hecho vamos a estar en el evento. Aprovechemos para cuando escuchen esto. Hay un evento en Cartagena, se llama Innova Latam. Va a estar GHT patrocinando. Nosotros vamos a estar también ahí acompañando y aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Sí, mucho aprendizaje. Sobre todo aprendiendo, entonces, y ahí se van tejiendo redes también importantes, que si ustedes trabajan en innovación, pues allá nos vemos y nos tomamos un café y les presento a Orlando para que le pregunten cosas. Super. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Es que, como yo te comentaba, mi propósito de hacer brillar otras personas y otras empresas, yo quiero ser un apalancador de ese crecimiento y desarrollo empresarial y de personas. Eso es a lo que le estoy apostando más adelante. Ayudar gente, ayudar empresas a crecer y a ser competitivas y exitosas. Pues eso estás haciendo ya, pero pues eso es con 56 y con toda la gente que escuche esto, porque al final mira que este podcast nosotros lo hacemos como un homenaje a la gente porque lo que tú sabes, tú dices, ay sí, yo lo hago en el día a día, pero cuando tú me mostraste yo estaba, eso le sirve a mucha gente. Entonces esto también es para que la gente conozca, te pregunte, hasta, mira que la otra vez alguien en un episodio dijo que consiguió mentor, que vio a alguien a quien invitaba y que le escribió y ya son mentores y eso es lo que buscamos acá, y por eso te traemos un regalo que creo que va muy alineado con es que tú estás open to work, ¿no? Como open to work. Entonces esto es muy recomendado. Sí, acá a nuestros invitados esto es un homenaje y también pues un agradecimiento por compartir tu conocimiento, que al final pues esto nosotros lo hacemos, nosotros no adquirimos usuarios por el podcast, pero sí lo hacemos porque cuando yo estaba empezando tenía muchas preguntas que es la idea que las podamos resolver a través de esto. Entonces, ¿qué mensaje final te gustaría dejarle a todas las personas que escuchan Remando en Arequipe? Mensaje final, conecten, eso es súper clave. No tengan temor de iniciar una conversación. Estudien mucho, el aprendizaje continuo es fundamental.
Y esos dos principales temas, conectar y estudiar. Conecten. Esa es la base de cualquier sistema de innovación, la base de cualquier tema personal. Y son esas dos palabras. Y hay personas por seguir, libros por leer, pues muchísimos, pero principalmente esos dos conceptos, conectar y aprender. Ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe, de cómo montar un mega super sistema de innovación en una red de 56 empresas sin morir en el intento. Acuérdense que tenemos más de 90 episodios donde son completamente gratis. Si ustedes le dan like y lo comparten con sus equipos, nos ayudan un montón para seguir trayendo invitados como Orlando y que podamos seguir aprendiendo en comunidad. Nos vemos en un siguiente episodio.